Saludos desde Ultratumba, querida audiencia y criaturas sobrenaturales que nos acompañan a estas horas de la noche. Sean bienvenidos a este episodio número 18, Las cicatrices del odio, un episodio especial, por así decirlo, acerca del Ku Klux Klan. Por supuesto, un episodio de Insomnia, un podcast para no dormir, el espacio donde conversamos de temas paranormales, misteriosos y, por qué no, de lo desconocido. Como cada sábado, ahora volvimos a los sábados, estamos conversando junto con Mauricio. Buenas noches, Jonah. Estoy de vuelta en esta silla de Insomnia para comenzar un nuevo capítulo y obviamente saludando y agradeciendo a todos nuestros fieles auditores y a los nuevos oyentes que se integran a la comunidad de Insomnia y por sobre todo aquellos que ya se han suscrito a nuestro canal y por supuesto a quienes también nos comparten su historia semana tras semana, que están muy buenas, así que sigan enviando esas maravillosas historias para poder compartirlas en nuestro canal. Oye, también mandarle un saludo a todos nuestros seguidores que por Instagram y por TikTok ayer viernes ya empezaban a preguntar qué pasaba con el episodio de ayer. Ahí tuvimos un pequeño percance, así que podríamos dejar, no sé, ahí vamos a hacer una pequeña votación express para ver si seguimos los viernes o los sábados. Esta noche vamos a conversar sobre el infame Ku Klux Klan. Yo creo que más de alguno de los que está conectado esta noche y está escuchando este podcast alguna vez lo ha oído o se ha interesado en investigarlo y saber más sobre esta organización supremacista blanca, ¿cierto? Y sectaria, que desde su formación, fíjate la fecha, un 24 de diciembre de 1865 ha dejado una huella oscura en la historia de los Estados Unidos. Lo que nos lleva a preguntarnos ciertas cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que realmente sabemos de esta organización? O si era una comunidad de tipo religiosa o una secta o realmente un movimiento racista, supremacista por lo demás, e incluso tal vez, ¿por qué no un movimiento político? Ahí lo vamos a ir desentrañando. Otra pregunta que surge es ¿cuál es su historia? También vamos a hablar de la historia del clan. Y lo otro que también estaba en nuestra cabeza cuando estábamos haciendo la pauta, y yo creo que muchos se lo han preguntado, ¿podría haber existido algo parecido en nuestro rincón del mundo acá en Chile? El clan pudo haber tenido, digámoslo así, otras agrupaciones repartidas por el mundo. De eso y mucho más vamos a hablar en este siniestro viaje a través de los misterios, los datos perturbadores y la búsqueda de respuestas mientras exploramos este intrigante tema. Así es. Oye, ¿sabes que me acordaba de ciertos cuentos que cerca de estos tipos con capucha, ¿no? Sí. Que medían como 3 metros, que eran súper malvados, que eran un grupo que hacía rituales macabros, sacrificios, entre otras cosas. ¿Sabes que yo me estaba acordando y un par de seguidores lo notaron, bien ahí, el parecido que tienen los adherentes del clan con los capirotes de la procesión de sangre? ¿Te acuerdas que hablamos de la procesión de sangre? Cierto. Hicieron llegar un par de mensajes preguntando si era lo mismo. O si los capirotes se nutrían del clan o al revés. Porque fíjate que la vestimenta, al menos la vestimenta, es muy similar. Es muy similar. Y hay un tema de simbología también. El uso de la cruz también. Entonces yo creo que por años muchas personas han de repente como mezclado estos conceptos. Hoy no había notado eso. Sabes que bastante interesante la analogía o la coincidencia, si lo queréis llamar así, no sé. Yo había adelantado un poquito de la fecha de la fundación, Mauricio, pero yo creo que esta formación viene después de un tremendo hito que fue la Guerra Civil estadounidense, ¿o no? Sí, pues la guerra de secesión estadounidense que sucede entre
1861 a 1865, y ahí se confrontan los Estados Confederados de América, que estaban en el sur, que ellos defendían la esclavitud y la supremacía blanca. Y por el otro lado estaba la Unión, que finalmente ellos estaban en desacuerdo y querían abolir la esclavitud a toda costa, y también resultaron los ganadores del conflicto armado que hubo en ese país. Entonces ahí es donde se empieza a gestar todo esto del Ku Klux Klan. Es curioso porque después de la pérdida de este grupo del sur, aparece un pequeño grupo de 6 ex soldados confederados que fueron liderados por un tipo que se llamaba Nathan B. Forrest, y ellos se unieron para formar lo que hoy conocemos como el Ku Klux Klan. Su objetivo inicial era mantener el control totalmente en el sur de los Estados Unidos después de la guerra, y también promover la supremacía blanca, pero a toda costa, ¿cachai? Y acá viene un hecho que es uno de los que yo encuentro más curioso de esta organización, porque inicialmente se supone que ellos eran una organización que se había formado con fines humorísticos. En el discurso se mostraban como democráticos, que se dedicaban, se juntaban a hacer, qué sé yo, pasatiempos, algunos rituales donde, o ellos le llamaban como rituales donde humillaban a las víctimas o las molestaban, ¿cachai? No sé, gente del norte que se trasladaba a vivir al sur, ¿cachai? Etcétera. Entonces los molestaban, ¿cachai? Entonces esto se inicia como un club social donde supuestamente los jóvenes podrían encontrar diversión, entretenimiento, hacían excursiones nocturnas, igual en un pueblo que se llamaba Pulaski, y ahí es donde viene esto del famoso disfraz con sábanas y máscaras. Ah, perfecto. Porque ellos fingían de una u otra forma ser fantasmas, ¿cachai? Y tenían dos formas de hacerlo, que era vestirse, ¿cachai? Como fantasma, y asustaban a la gente, ¿cachai? Para divertir a la población. Y ahí es donde se origina la vestimenta. Era como básicamente era como un disfraz, solamente para jugar como este susto, ¿cachai? Como Sí, Halloween, algo parecido. es como, ¿Cachai? claro, es como eso, como que en un principio se forma como con ese fin, pero era también a ciertas personas, ¿cachai? Como Claro. bien decíamos, como a la gente que se trasladaba quizás del norte hacia el sur, y también porque, bueno, esta organización odiaba al Partido Republicano. Entonces todas las personas que se hacían adherentes o que tenían ciertas visiones en concordancia con el Partido Republicano también le hacían esta especie como de mechoneo. Claramente después con el tiempo esas prácticas fueron siendo otra Ahora, cosa. me llama la atención porque este clan tuvo como sus altos y bajos. De hecho, hay épocas donde se disuelve, vuelve a surgir. ¿Sabes que hay un segundo Ku Klux Klan? Ya, es como que vuelve a renacer. Y esto se da en torno al año 1915. ¿Ya? Ahí es cuando digámoslo así, vuelve a resurgir. Y ahí demuestra, ¿cierto?, el poder que tenían ellos bajo los medios de comunicación masivos como la radio, ¿cachai? Y la prensa escrita. Sí, pues, y eso sucede también porque, bueno, después de que empezaron a darse cuenta igual de ciertas prácticas que estaban ejecutando, como que les quitaron autoridad, ¿cachai? Les quitaron poder de decisión, poder político. Quizá hay mucha gente que se empezó a dar cuenta de que las cosas no se estaban haciendo meramente por diversión, entonces eso como que se disolvió. Claro, Y eso y tengo entendido que viene por una película, si no me equivoco. correcto. En esta época se estrenó una película que se llama El nacimiento de una nación. Ahora, el tema de la película central es que esta película glorifica, ya enaltece y mitifica la primera orden, por así decirlo, del clan. ¿Cachai? Si tú ves la película, yo he visto pedacitos de la película, es como que el clan lo ven como algo, un modelo a seguir, ¿cachai? Sí. Y como que debe ser replicado, ¿cierto? En todos lados. Y que ellos están, obviamente, según la película, en lo correcto. ¿Ya? Sí, una película larguísima, Sí. larguísima, larguísima. Yo igual vi pedacitos porque es también súper agotadora. Sabes que hay un hecho bastante dramático que finalmente es el que da inicio a a esta segunda generación del clan. Sabes que hubo un hombre conocido como Leo Frank, ya él era un, digamos, de religión judía,
y él fue acusado de violar y asesinar a una joven que llevaba por nombre Mary Fagan. Él fue linchado, fíjate, en medio de un gran frenesí colectivo, ¿ya? Ellos lo linchan, ¿cierto? Y lo linchan, por así decirlo, los caballeros de Mary Fagan, ¿ya? Y después de este linchamiento, los caballeros de Mary Fagan pasan a llamarse el segundo Ku Klux Klan. Esto viene a ser como una especie de conversión, porque se forma esta segunda generación pero con otros intereses, ya con nuevos objetivos. Y acá viene el antisemitismo y la anti-inmigración. ¿Cachai? También, si vemos fotos como más históricas, en este periodo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay muchas fotografías de rituales del clan con la simbología nazi en los Estados Unidos. ¿Ah? Hay unas imágenes muy, muy potentes que es, bueno, ellos en sus rituales, es muy característico la quema de una cruz de madera de muchos metros de altura. Claro. Y hay un par de fotos que las vamos a compartir, que está al lado derecho de la foto está la cruz, y al lado izquierdo la svástica nazi, igual ardiendo como parte, ¿cierto?, del ritual. Oye, ¿sabes que en alguna parte recuerdo haber leído que había un grupo que no se vestía con capuchas blancas, sino que se vestía con capuchas negras, pero sí, más o menos pertenecían como a lo mismo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este periodo, entre la década del 1920 y 1930, empiezan a salir algunas facciones de esta segunda generación del clan, ¿ya? Y justamente esta era la Legión Negra, ¿ya? Y esta tuvo una gran actividad, obviamente, en el lado oeste, ¿cierto?, de los Estados Unidos. Y la Legión Negra, como dice Mauricio, usaba justamente uniformes de color negro, que eran muy similares en apariencia a estas túnicas con estos cucuruchos, ¿cierto?, estas máscaras que ocupaban los originales, que eran blancas. Ellos las tenían negras, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema de la Legión Negra? Que esta fue la facción más violenta que se conoce hasta la fecha, ¿cierto?, del Ku Klux Klan, ¿ya? Porque también ellos se hicieron famosos no solamente por la vestimenta, sino también porque ellos, dentro de sus víctimas, ellos asesinaban, ¿ya? Y hay casos reales de asesinatos solamente a socialistas y comunistas, ¿ya? Entonces acá tienes varias cosas. Se mezcla, ponte tú, justo el 20, el 30, las revoluciones industriales, como frenesí por el miedo al comunismo, ¿cierto? La naciente ideología nazi. Entonces se mezclan varias cosas, y entre eso sale la Legión Negra, ¿ya? Que de hecho también hay un par de fotos que son bastante... Si ya los de blanco eran siniestros, imagínate de negro, ¿cachai? Sí. Ahora, adicionalmente a esto, algunos grupos cercanos o que se decían que se desprendían, ¿cierto?, del clan original, ellos tomaban parte en linchamientos públicos, ¿cachai? Pero fíjate que muchas de las víctimas de estas nuevas generaciones, nuevas facciones del clan, empezaban a tomar como prisioneros desde torturarlos, ¿cierto?, humillarlos públicamente, hasta asesinarlos. ¿Sabes a quién? A los soldados negros afroamericanos que lucharon por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y ellos los esperaban en su retorno al país. Mira lo peleonero, lo mafioso que eran. Ellos esperaban la continua llegada de soldados, ¿cierto?, del frente de la guerra, y ellos, por ejemplo, los atacaban públicamente a la luz del día, y estos soldados, aún con el uniforme puesto, o sea, venían recién llegando, recién bajando del barco, imagínate, o del avión, ¿cachai? Estos clanes, ¿cierto?, que se desprendían del original, estas facciones, entre ellos también la Legión Negra, los atacaban públicamente a la luz del día, solamente a los soldados afroamericanos que nacionalizados y que habían peleado la Segunda Guerra Mundial
a favor obviamente de Estados Unidos, al llegar al país los atacaban y en algunos casos los asesinaban. Y el clan, por ejemplo, advirtió públicamente con mensajes en la radio, radios ilegales por supuesto, pancartas, panfletos pegados en la ciudad, ellos advertían, literalmente, lo voy a leer acá, a los negros que debían respetar los derechos de la raza blanca, entre comillas, en cuyo país se les permite vivir. Ay, el Así de discurso, tajante, weón, así de discurso de tajante era. mierda que tenía. Claro. Ahora, hay que entender que se da en una época en el cual hablar de racismo en muchos lugares del mundo era algo del diario vivir. Oye, ¿sabes que este grupo bueno, entre 1920 y 1930, bien decía, aparece esta famosa Legión Negra? También hay una decaída del movimiento Claro. que viene por un caso que te traigo más adelante, pero sabes que vuelve a resurgir en 1950, entre 1950 y 1960, porque ahí también es justo como en la época donde Estados Unidos estaba como luchando por los derechos civiles, por la igualdad, porque se disolvieran estas costumbres de separar a la gente afrodescendiente con la gente blanca, ¿cachai? Y ahí este grupo vuelve a aparecer, pero en pequeños grupos, ¿cachai? Y ahí es donde empiezan ciertos asesinatos de activistas por los derechos civiles, ¿cachai? Incluso hubieron atentados con bombas, y también supe de un ataque a una iglesia en Birmingham, en Alabama. Así que este Wow. grupo como que, claro, ha estado como que cae un poco, como que vuelve a resurgir, como que hay ciertos grupos como que se dispersan, ¿cachai? Y después como que se vuelven a juntar y empiezan a resurgir nuevamente. Lo que yo no sé es si en la actualidad, por ejemplo, siguen existiendo o hay estos grupos. O sea, formalmente, lo que se conoce, históricamente han habido, desde los años 60 que comentas tú hasta ahora, han ocurrido muchos intentos de hacer un resurgimiento del clan. Pero que exista un clan, por ejemplo, como el de Mississippi, que llegó a tener casi 1000 seguidores, quizá un poco más, quizás me quedo corto, no ha existido. Bueno, este fue un movimiento que se gesta en Estados Unidos, pero no cachai si esto se traslada quizá a otros lugares, América Latina, no sé. Sería muy random, pero anda a Claro. saber tú, pues si sabemos, por ejemplo, y ya lo hablaremos en algún futuro episodio, que hubieron asentamientos nazis acá en América Latina, ¿por qué no? Digo yo, que haya habido algún asentamiento de un grupo de este tipo, no sé. De hecho sí, acá en América Latina hubieron algunos grupos, pero insisto, grupos pequeños, digamos minorías de grupos de personas o personas solas, individuos que decían ser parte del clan, casi como embajadores del clan original, acá en América Latina, pero a pesar de que adoptaron en algunos casos la simbología o un pensamiento similar al clan, no llegaron a proyectarse más allá de eso. ¿Sabes qué? A mí lo que me llama la atención es que este grupo, dentro de su discurso, atraía un montón de seguidores. Sí. Te traigo un caso de una profesora Ya. que se llama Madge Oberholzer. Gracias a ella sacaba un poco el Ku Klux Klan, ¿cachai? Porque ella sufrió una violación y un asesinato, ¿cachai? Y ella era una profe así estadounidense, nació en 1896, y ella tuvo la desgracia de salir con un tipo que se le decía el Gran Dragón, que el Gran Dragón era una especie de ser jerárquico alto, ¿cachai? Y era este tipo, el Stephenson, era uno de los más odiosos de esta organización, y era ayudante del gobernador de Indiana. Wow. ¿Cachai? Esta profe tenía una tarea bastante personal que consistía en alfabetizar a la gente adulta. Este ayudante de gobernador le dice: oye, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar con eso porque yo tengo influencia. La tipa le dice: oh,
ya, genial, ¿cómo podemos gestionar esto? Y él le dice que la ayuda, pero siempre y cuando ella eh, acepte salir con él. Ahí es donde empieza todo el conflicto, porque la invitan a la casa de este tipo y ahí ella ve comportamientos que son bastante extraños y no quiso saber nada más del Stephenson. Se va, este tipo no podía aguantar esa negativa de que no lo quisieran ver más, de que no quisieran saber nada más de él. Entonces invita a esta profesora a su casa con la excusa a ultimar los detalles, ¿cachai? De este supuesto círculo de lectura que se iba a impulsar para la gente adulta, para enseñarles a leer, ¿cachai? Entonces Claro. ella, como estaba urgida porque ese proyecto se llevara a cabo, accede a la invitación, y acá es donde empieza el hecho más macabro, porque el 15 de marzo de 1925 la recoge un guardaespaldas de este tipo, y la lleva a la mansión. Y una vez Ya. que llegan allá, la hacen entrar por la puerta de atrás, ¿cachai? Entran a una cocina y ahí la empiezan a obligar a tomar whisky. Ahí la apuntan con una pistola y la llevan a una estación de trenes, ¿cachai? Que era un tren privado de Stephenson. Ahí la suben al tren, se encuentra este tipo le quita la ropa, la muerde, la viola muchas veces. Imagínate que las mordeduras eran de tal calibre que el forense que examina el cuerpo decía que esas marcas parecían hechas por un caníbal. Sí. De hecho, las marcas, bueno, se decía que estaban en la cara, en el cuello, en el pecho, en las piernas, en la espalda, en la lengua, ¿cachai? Obviamente ella, como estaba borracha, no se pudo defender, pero ella después se recompone, ¿cachai? Estando con él, y a ella le dice que lo va a demandar, lo va a llevar ante la ley. Ya. ¿Y sabes lo que le responde este tipo? Le dice, no me importa porque yo soy la ley de Indiana. Ja, 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 ja. ¿Cachai? Porque obviamente él creía que podía actuar impunemente, Podía ¿cachai? hacer lo que él quería, pues si era Podía el hacer lo que él ayudante quería. o asesor del gobernador. Sí, entonces el tipo se la lleva a un hotel, ¿cachai? Y ahí es donde él empieza a insistir para casarse con esta tipa. Eh, y ahí ella toma una decisión de quitarse la vida, ¿cachai? Pero primero finge desvanecerse, como desmayarse, ¿cachai? Entonces le pide a este tipo que la acompañe a comprar pinturas, ¿cachai? Para estar un poco más presentable ante este supuesto matrimonio que se iba a efectuar. Y ahí ella aprovecha de comprar unas pastillas que son de cloruro de mercurio, pero ella se toma un montón de pastillas, ¿cachai? Y ahí es donde ella empieza a vomitar sangre. Este tipo se niega a llevarla al hospital, a no ser que primero se casaran, ¿cachai? Como ella ya no se recuperaba, deciden llevarla a su casa, y sabes que este tipo le dice a sus padres que habían sufrido un accidente automovilístico y se fueron, ¿cachai? La dejan ahí tirada, y el 28 de marzo ella hace una declaración firmada a la policía explicando todo, obviamente, lo que le había ocurrido. Y el 14 de abril, bueno, tuvo una infección y ahí falleció, porque las heridas que le habían provocado las mordeduras se habían infectado. Después de los policías haber leído esto, acusan a Stephenson de violación y asesinato en segundo grado, y él pensaba que el gobernador le iba a prestar todo el apoyo. Y no, ¿cachai? El gobernador le quitó todo el apoyo, el jurado lo encontró culpable del secuestro, la violación y obviamente el asesinato también, así que fue condenado a cadena perpetua. Meca. Y eso fue lo que gatilló que la organización se fumara, que mucha gente que estaba a favor de las Ya. prácticas decidiera irse por ese macabro hecho que habría ocurrido, y es por eso que se disuelve en 1925. Bueno, este es uno de los tantos casos que hay relacionados al primero, que no fue tan violento ni tan sanguinario, por así decirlo. Mira, yo creo que para ir finalizando este episodio, algo que les ha llamado mucho la atención a nuestros seguidores y que
lo conversamos también al momento de hacer la pauta, era el tema de los rituales, ¿ya? El capítulo anterior justamente hablamos de algunas sectas y de algunos rituales, y los del clan no se quedan afuera. Este tema de la cruz que arde, ¿cierto? Esta cruz de madera que le prenden fuego, bueno, además de ser una simbología presente en la mayoría de los rituales o de las reuniones que celebraban ellos, esta cruz tiene un nombre. Este ritual con la cruz tiene un nombre que se llama cruzar el quemado. Esta era una cruz de madera, ya, que por lo general medía hasta 4 o 5 metros de altura. Wow. Esta cruz, ¿cierto? Le enrollaban una especie de cuerda y le tiraban querosén o grasa o algún tipo de combustible para que esta cruz ardiera por horas. Dentro de estas reuniones se hacían cánticos, ya cantaban, hacían algunos bailes, que por lo que describen algunos periodistas de la época, que iban como a espiar al bosque esta ceremonia. Desde algún punto más alto, estos bailes o estas cruzadas que hacían, dibujaban ellos mismos la simbología. Separaban de tal forma que desde arriba se podía ver la típica cruz encerrada en este círculo casi perfecto. Y fíjate que era más que nada para los miembros nuevos, ya que se querían para los iniciados justamente. Entonces, oye, ¿eso tenía algo que ver con juramentos o algo así, o no? correcto. Ellos, por ejemplo, tenían que, mientras ardía esta cruz, ¿cierto? Ellos tenían que recitar una serie de compromisos y declaraciones frente al gran dragón que tú mencionabas, que era como el eslabón, cierto, máximo en la jerarquía de ellos, que presidía estos rituales. Y ojo, el gran dragón vestía de rojo. Era el único del grupo, ¿cierto? De estos adherentes al Ku Klux Klan, que vestían de blanco, que vestía de rojo. Los iniciados tenían que hacer una serie de compromisos y declaraciones mientras cruzaban cerca de esta cruz ardiente. Estos compromisos solían incluir juramentos de lealtad principalmente al clan, también la promesa de defender la supremacía blanca y la promesa de mantener en secreto todos los detalles de la organización y sus actividades, viejo. Además, el proceso de cruzar cerca de la cruz ardiente pretendía ser una experiencia intensa y emotiva. Imagínate que mientras ellos cruzaban, o sea, mientras se hacían todas estas ceremonias, ¿sabes qué, Mauricio? Y bueno, todos los que nos están escuchando, el proceso de cruzar cerca de esta cruz en llamas, digámoslo así, pretendía ser una experiencia, bueno, muy intensa y emotiva. Recordemos que los demás adherentes, que ya llevaban un tiempo en la organización, ellos estaban a los costados, marchando y entonando cánticos y gritos de guerra. ¿Cachai? O sea, imagínate, por favor, hazte la escena, hijo. Dentro de la historia del clan siempre hay estos pequeños, porque por algo estas cosas se saben. Hay un reportero de la época que él ha sido uno de los pocos que ha sido invitado a presenciar una ceremonia del clan. ¿Cómo habrá sido eso? Me pregunto yo. Ya, él le llamó la atención y lo escribe posteriormente, el ruido que había dentro, o sea, la efervescencia, la emotividad que había dentro. Él comenta que había gritos de guerra, cánticos, los del clan estaban marchando, saltaban, bailaban, era una efervescencia total, y esto lo hacían para acompañar, ¿cierto? O para preparar la ceremonia de iniciación de 2 personas. Entonces acá viene lo más crudo del relato de Pasquier. Cuando entra el gran dragón, ¿cierto? En esta túnica roja, pide silencio. Se silencia todo el auditorio donde estaban para hacer la ceremonia. Y acá no es ceremonia de cruzar el quemado.
no hay cruz. Sabes que estaban estos ambos pretendientes, según cuenta Pasquier, y ellos debían mostrar su entereza y su valentía a través de las armas. Procedo a explicar. La idea es que uno de los candidatos agarrase una pistola que había en una mesa y ejecute al otro. Dos pretendientes, dos iniciados, una pistola. Uno de ellos debía agarrar la pistola y ejecutar inmediatamente al otro. Pasquier dice que presenció este acto y al momento de que uno de los dos pretendientes toma la pistola e intenta disparar al otro, solamente se escucha el clic de la pistola, ¿ya? Y ahí se dan cuenta, todos horrorizados, Pasquier y los dos iniciados se dan cuenta que la pistola nunca estuvo cargada, ¿ya? Era como una especie quizás de broma muy macabra, ¿ya? Pero luego de esto proceden a hacer el ritual. Por lo que él comenta, parte del ritual era cortarse la mano y dejar caer sangre en la bandera confederada. Entonces este tipo describía como lo más abominable y aterrador que había experimentado en su vida como de reportero. Hay unas cuantas curiosidades que podríamos tocar antes de despedirnos, porque yo te mencionaba que si bien la mayoría del clan eran hombres, también había una facción que eran las mujeres del Ku Klux Klan. ¿Cachai? Y Oye, esta, pero eso era como aparte o se entremezclaban en la misma organización. lo que pasa es que en algunos casos el esposo llegaba a la casa y le decía a la mujer, soy parte del clan, ¿cachai? Y la mujer también se metía, que era casi como algo como familiar, por así decirlo. Claro. Porque recordemos que en sus inicios esto era un mero divertimento. ¿Ya? Ahora, las mujeres del Ku Klux Klan también eran un ente aparte. Ya cuando la cuestión se distorsiona, ¿cierto? Tiene mucho parecido a la doctrina nazi, porque ellas fueron reconocidas como las damas del imperio invisible. ¿Ya? O sea, tenían otro nombre. Claro. Y ellas, por ejemplo, a diferencia del clan original, se diferenciaban por incorporar tanto el racismo, el nacionalismo, ¿ya? Tradicionalismo moral e intolerancia religiosa. Todos estos conceptos ellas los incorporaban sí o sí en su día a día, en la vida cotidiana familiar, ¿cierto? Pero, a diferencia del clan, lo integraban con prácticas no violentas. Por eso yo te mencionaba a través del diario vivir. Ellas a través de, no sé, lo que le decían a los hijos, lo que conversaban con sus grupos más cercanos, ¿cachai? El Como que ejemplo que daban. convencían a través de la palabra. Conversar a través de la palabra, el ejemplo. Ah, bien. Yo creo que todos conocemos la marca de vehículos Ford, que no nos auspice, por supuesto. Claro. Henry Ford, Que está sumido en un montón de polémica. por supuesto, La bella durante la Segunda Guerra Mundial, conocido antisemita. Fíjate que él fue uno de los grandes sostenedores económicamente de la segunda generación del Ku Klux Klan. Vaya datazo. El tío Henry Ford daba incentivos, daba dinero, apoyaba al clan de distintas formas. Claro. Como que mantenía la logística. Principalmente con cosas materiales y dinero. Wow. Así es. Oye, qué heavy, ¿sabes qué? Es bacán este tema de las curiosidades porque empiezan a salir como varias cositas que en lo cotidiano no se saben. Que estaban a la vista y ahora nos damos cuenta. Claro. ¿Sabes que tú conoces este icónico grupo Los Beatles? Sí, por supuesto. ¿Sabes que te traigo una curiosidad con respecto a lo que le ocurre a los Beatles en 1966 en una entrevista? ¿Ya? ¿Sabes que aparece John Lennon?
Lo estaban entrevistando al grupo, qué sé yo, todo muy bien, la música, tocaron incluso y todo. Y le empiezan a hacer preguntas a John Lennon sobre el grupo y la fanaticada, Ujú. ¿cachai? Entonces John Lennon sale con una respuesta bastante polémica porque él dice que ellos como grupo, los Beatles, eran más populares incluso que el Ah, que mismísimo Jesús. Jesús. Sí, 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 sí. Claro, entonces ahí la organización del Ku Klux Klan los amenaza posterior a esa entrevista. Ya. Tanto fue que ellos tuvieron que abandonar el país y después de un tiempo recién pudieron volver, O sea, la amenaza fue tanto que estuvieron un tiempo fuera sin poder volver a Estados sin Unidos poder por volver a seguridad, Estados digamos. Unidos. Claro, porque los tenían amenazados de que donde los pillaban, algo les iba a Yo pasar. me acordaba de esa frase popular que eran más grandes o más populares que Jesús, pero no sabía la amenaza. Igual que, bueno, esto lo compartió Mauricio hace unos días atrás. Cuéntame un poco de Andrew Show. Ah, mira, yo se lo compartí al John hace unos días atrás porque, ¿sabes que me llamó mucho la atención? The Andrew Show es una serie que se emitió hasta el año 2009, o sea, igual tampoco es Ujú. tan antiguo. Y es curioso porque en esta serie de videos aparecían dos niños totalmente rubios, de unos 9 o 10 años, no más, eh, donde ellos compartían a través de estos videos sus opiniones, y lo hago entre comillas, porque esas opiniones tenían que ver con temas vinculados a la raza y a la religión, y lo emitían para niños como de su edad. Y yo encontré algunos porque es súper difícil de Están en encontrarlos. YouTube algunos. Pero son extractos muy pequeños, así como de un minuto, donde hablan. De hecho, a nuestros auditores los invito a buscarlo, porque los discursos, bueno, de partida se nota que ellos están leyendo algún Que documento que están, les están dejaron como ahí, ¿cachai? pauteados, de hecho. Están Sí, totalmente maqueteados, sí, sí, sí. ¿cachai? No, o sea, ahí claramente te das cuenta de que no es su opinión. Y te cuento un dato más curioso todavía sobre Ujú. eso. Eh, ¿Te acuerdas que hablamos en el principio acerca del origen de esta organización, Sí. del señor Nathan Bedford? Ujú. ¿Sabes que los cabros que aparecen ahí, Ya. adivina quiénes son? ¿Serán nietos? ¿Tataranietos? Son precisamente los nietos de este sujeto, po. No. Eso es cuático. Ah, o sea, esta cuestión estaba armada de antes. Sí, pues está totalmente maqueteado. Hablamos de Pasquier, que fue invitado, este reportero fue invitado a presenciar, ¿cierto?, las ceremonias, cómo era por dentro, ¿cierto?, el clan. Pero fíjate que hay un personaje que se llamaba Ron Stallworth. Ustedes dirán quién será ese caballero. Ese caballero era policía de la época. Y más encima era un policía afroamericano. Una persona de color. Y él le fue asignada una misión encubierta, ¿cachai? Para saber los más profundos secretos y misterios del clan. Tú me vas a creer que este caballero, Ron Stallworth, un policía afroamericano, nunca fue descubierto. Y Oh, se metió al clan, con capucha, con todo. Él jamás fue descubierto en ningún momento. Y hasta el momento de su retiro como policía, él decide escribir un libro con todas las experiencias que él vivió mientras él estaba prácticamente de espía, inserto en el corazón del Ku Klux Klan. no. Y acá, bueno, él tiene obviamente un discurso al final del libro, vamos a intentar buscarlo, donde él calificaba a todos los integrantes o adherentes del clan como idiotas.
Ese era Oh, el ni más ni apelativo menos. que... Claro. Claro, pero imagínate, este policía estuvo mucho tiempo, se habla de años, que él estuvo metido entre las filas del Ku Klux Klan, nunca lo descubrieron. Hoy te Siendo... imaginas si lo hubieran pillado, No, creo que la historia sería otra, viejo. creo que la historia sería otra, sí. Yo creo lo mismo. Oye, ¿sabes qué? Te tengo otra curiosidad. ¿Mm? Y es más o menos similar a la que nos mencionabas anteriormente, pero este señor se llama Dan Burros. ¿Ya? Y él fue un líder del movimiento Ku Klux Klan. eh, y sabes que pertenecía, primero que todo, al ejército de los Estados Unidos. Y adivina un datazo: era judío. Era judío. Sí, y sabes que tras ser expulsado del ejército por falta de personalidad, tenía problemas de conducta, él sale de las filas del ejército y se siente identificado con la ideología del clan y se une. De ¿Ya? hecho, logra ascender a Gran Dragón, Cacha. ¿cachai? Y sabes que descubren su origen, ¿cachai? Que fue judío, lo expulsan y él se suicida. Pero ¿sabes por qué lo descubrieron? ¿Por? Por una periodista del New York Times, ni más ni menos, que Oh, le cachaba más o menos la vida de este judío. Entonces se acerca y le dice: ¿sabes qué? Yo voy a revelar todos los datos que tengo acerca de tu generación porque tus padres son judíos abiertamente. Y ahí este tipo colapsa, claro. la tipa da la información y este tipo se suicida. Claro, lo que pasa es que en ese... O sea, era suicidarse o que lo mataran prácticamente. Porque Claro, eso sería porque esa como alta expulsión, traición sí, po, al clan. por- porque esa expulsión yo me imagino que, claro, debe ser como una expulsión como para quedar bien frente a los medios, ¿cachai? Mm. Y después, bueno, te hacemos desaparecer sin que nadie se dé cuenta o cuando ya todo haya un poco mermado la situación polémica. Oye, Mauricio, sabes que hemos hablado de todo un poco en estos 40 y tantos minutos de podcast, pero no nos podemos despedir sin antes las mencionadas recomendaciones. Obviamente, esto con el mayor respeto. En delante hablábamos del Nacimiento de una Nación, de 1915, del director David Wark Griffith. Esta es una película muda, ¿ya? ¿Sabes cuánto Es dura? larguísima por lo demás. 3 horas. Esta película, que dura 3 horas, narra los acontecimientos más importantes de la creación de los Estados Unidos de América. Incluye la guerra civil y el asesinato a Lincoln. Y sabes que esta película ha sido ampliamente criticada por su glorificación y las loas que le tiran al clan. ¿Ya? Esta, por supuesto, narra la historia de la guerra y el periodo de la reconstrucción estadounidense, tomando como hilo conductor el destino de dos familias: los Stoneman de Pensilvania, en los Estados Federados del Norte, y los Cameron de Carolina del Sur. ¿Sabes que esta película está en YouTube? Yo creo que terminando acá el episodio voy y me planto y la veo. Tengo entendido que hay una misma, o sea, que se llama igual, no sé si es un remake o no, del 2016. Sí, de hecho, esa es la que traigo, que también, imagínate, también se llama El Nacimiento de una Nación, pero esta no es de 1915, sino que es de 2016. Su director es Nate Parker y cuenta la historia desde el otro lado. Esta película hace una especie como de crítica quizás a la primera película de 1915. Ah, perfecto. Está ambientada en Virginia, se sitúa en el año 1831, 30 años antes de la guerra de secesión. Ujú. Está basada en hechos reales y narra la historia de Nat Turner, que era un esclavo muy instruido por lo demás, predicador, y él tenía un propietario que era Samuel Turner, que atraviesa por dificultades económicas. Acepta una oferta para utilizar a este esclavo, para someter a esclavos rebeldes. Se va haciendo testigo como de varias atrocidades, que ahí, bueno, él libera una rebelión contra la esclavitud y hay una esperanza por llevar a este pueblo esclavo a la libertad. Así que cuenta la historia como desde
otro lado. Por supuesto, hay muchas series más y más referencias en películas que vamos a estar subiendo en redes sociales. Pero hoy llegamos al final de un nuevo episodio de Insomnia. Se nos va, se nos Se va. nos va. Oye, antes de despedirnos, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Oye, no se olviden de seguirnos en TikTok, en Instagram y en Twitter, que ahora ya no se llama Twitter, ahora tiene una X, que si tú la das vuelta, hace la escuadra y el La símbolo escuadra de los de los masones. masones. Sí, po. También síganos por ahí. Síganos por ahí y por supuesto suscríbanse a YouTube, denle like, compartan, comenten acá abajo qué les pareció el episodio. En Spotify también suscríbanse en todas las plataformas de podcasting, Poptail, Evox, Google Podcast y creo que eso es todo. Estamos en Creo todas que las estamos en todos plataformas. lados. Oye, Ya está. no se pierdan el siguiente episodio que vamos a estar con invitados hablando de ovnis el próximo viernes. Este Un sí, invitado de la casa. un invitado de la casa ya. Este viernes sí o sí, 22 horas de vuelta por nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Mauricio, por el aguante. Sí. Y Muchas por gracias tremendo- igual, Jonah, y a toda la gente que nos escucha y que nos espera y que nos envía mensajes y nos envía su historia, que está ahí presente. Así que agradecido totalmente. Esto ha sido Insomnio, un podcast para no dormir. Que tengan dulces pesadillas y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Chao, chao.